solo seguir las noticias del día de inteligencia artificial es imposible. Y alguien decía que tratar de seguir los títulos de la inteligencia artificial era como tratar de tomar agua de una manguera de bomberos. O sea, la cantidad de cosas que suceden es gigantesca y no tenemos la capacidad de poder comprenderlas ni seguirlas a todas. Esto afecta a la industria de medios enormemente porque la disputa por la atención de la que hiciste mención se vuelve cada vez más difícil porque aparecen más fuentes, muchas veces mejores fuentes que las propias que el propio periodismo. El periodismo empieza a reservarse un rol que no es exactamente solo informar, sino, creo yo, es dar fe de algo. O sea, es la última barrera, a veces decir, esto es verdad, esto existe, esto lo dijo alguien. A quien venimos escuchando es Julián Gallo. Julián es periodista, fundador de Walter AI, que es una herramienta que en estos momentos está implementando el diario Clarín en su web para generar nuevas versiones del contenido periodístico a través de la inteligencia artificial generativa y de esa manera tener asistentes de lectura en función del material ya producido por los periodistas, por los creadores de contenido. Julián es un experto en nuevas tecnologías, tiene mucha experiencia también en lo que ha sido la transformación de los medios. Estamos en la época de la inteligencia artificial, hay muchas cosas que están pasando, así que ya mismo vamos con Julián, la entrevista, y tengan por seguro que vamos a aprender mucho más de inteligencia artificial aplicada al periodismo, a la creación de contenidos y, por supuesto, al deporte. Ahí vamos. Julián, es un placer para mí tenerte en este podcast de Big Data Sports. Ya sabemos más o menos de qué vamos a estar conversando, te escuchábamos antes. Y bueno, bienvenido a esta antigüedad que es el podcast, ¿no? Aunque ahora con imagen es un formato que siempre tiene un refresh. Bueno, muchas gracias, buenos días, Marcelo. Para mí es un placer charlar siempre con vos, así que espero disfrutar esta mañana con tus preguntas. Bueno, es todo mi desafío ese. Comencemos por lo básico. Contanos qué es Walter. Algo que si uno lo ve, ya lo conversamos esto, si uno lo ve enseguida te das cuenta que es, pero bueno, tenemos que hacer el ejercicio de la descripción de entrada. Bueno, a partir de la irrupción de la inteligencia artificial de manera masiva, ¿no? Digamos del lanzamiento del GPT el año pasado, empezamos a trabajar un proyecto para intentar crear un asistente de lectura para medios de noticias, ¿no? Un asistente de lectura es algo presente desde el principio mismo de la historia del periodismo. Entendemos como asistente de lectura los títulos son asistencia de lectura, las bajadas, los textos recogidos, los recuadros, los epígrafes, todos esos son asistentes de lectura que han existido a lo largo de la historia del periodismo textual, pero hay muchos otros potenciales que eran o costosos o difíciles o técnicamente imposibles de llevar a cabo masivamente como se necesita en una redacción. Pero la inteligencia artificial produjo un atajo que nos permitió empezar a pensar cosas que eran impensables hasta hace poco, y creamos Walter, que es un asistente de lectura digital basado en inteligencia artificial y otras lecturas, que tiene algunas funciones básicas como la primera y la principal, producir un sumario, un resumen automático de alrededor entre el 15 y el 20% del texto original, un punteo, que es el desglose de lo que constituye la historia noticiosa en alrededor de 10 puntos con frases, oraciones muy concisas, que también condensan la información que contiene un texto. Después extrae los datos y los convierte en tablas ordenadas y clasificadas, que es algo interesantísimo porque extrae los números principalmente y eso hace muy visible algunas historias. Después se tiene una función que convierte en un Q&A, en pregunta y respuesta, cualquier historia, que simplifica a veces el acceso. Y finalmente un glosario, que es un índice de las palabras clave que contiene un texto con su explicación, más otras clasificaciones como clasificaciones de acrónimos, clasificaciones de palabras técnicas, regionales, e incluso palabras que tienen más de un significado. El conjunto, usado correctamente, debería facilitar la extracción de información de los textos periodísticos y también su comprensión.
y doy un ejemplo muy contundente sobre el tema glosario, ¿no? Total. Gran parte de las historias judiciales contienen términos que escuchamos 1000 veces, pero no sabemos del todo lo que son, ¿no? Como puede ser el consejo de la magistratura, o aspectos específicos del funcionamiento de la justicia que en los textos aparecen como conocidos, y la verdad que no los conocemos. Lo mismo pasa con los términos técnicos, económicos, y finalmente todos tenemos lagunas de conocimiento en casi cualquier tema, por eso el glosario a mí me resulta una de las funciones más atractivas que tiene Walter. O sea que para cualquiera que se mete ahora en la web o en la aplicación de Clarín, no en todos los casos, pero sí en la mayoría, puede tener esta opción de filtrar ese artículo que nos encontramos a partir de las distintas categorías que recién mencionaste. Me parece que ahí hay algo interesante. En el momento en el que esto se diseñó de cero y se podía ver las posibilidades que tenía, ¿por qué eligieron justamente estas variables para ofrecer el contenido de forma automatizada? ¿Por qué estas cosas y no otras? Bueno, es una muy buena pregunta. Hay una enorme cantidad de posibles asistentes de lectura que pueden necesitar las noticias. Elegimos, desde el principio, trabajando con Clarín. Este es un proyecto, vale la pena aclarar, es una alianza que estamos realizando con Clarín y realizándolo en conjunto, incluso internacionalmente, el desarrollo de Walter. Comenzamos por los módulos que más horizontales, que aplican a mayor cantidad de historias posibles. Pero evidentemente hay una cantidad de módulos de análisis automáticos posibles que todavía no estamos aplicando y que son específicos, ¿no? Que son, por ejemplo, el deporte puede requerir análisis específicos que surgen de los mismos datos que están en las historias. Los discursos políticos pueden ser una oportunidad de crear módulos de análisis muy sofisticados, que analicen el lenguaje, las reiteraciones, las intenciones, las falacias, los trucos verbales que pueden contener un texto. Esos análisis son, por supuesto, humanamente posibles de hacer, pero lentos y costosos, ¿no? Entonces requieren talentos muy específicos y de tiempo para ese análisis. Y la inteligencia artificial, en las pruebas que hicimos, está teniendo resultados por momentos espectaculares, porque nos deja ver cosas que contiene un texto que antes no veíamos. Entonces, respondiendo a la pregunta, elegimos los módulos más transversales, que funcionan mejor en cualquier tipo de historia, y tenemos pendiente la aplicación de módulos de análisis mucho más específicos. Bien, vos sabés, quizás quienes nos escuchan, nos ven, no lo saben tanto. Nosotros en otros episodios del podcast hemos tocado el tema. La automatización de generación de contenido, sobre todo en el deporte, a partir de las posibilidades de la inteligencia artificial, todavía no de la inteligencia artificial generativa, estoy hablando de la estación anterior, ya tiene algunos ejemplos, ¿no? Hay casos de automatización de generación de contenidos que hacen, por ejemplo, las compañías que recolectan datos del deporte para producir sin intervención humana el comentario final de un partido en función de una cantidad mínima de datos para informar en la NBA que el partido ya terminó, que tal jugador hizo tantos puntos. Cuando apareció eso, como suele pasar con la inteligencia artificial, se empezó a pensar en, bueno, lo que pasa siempre con el futuro del trabajo. Esto va a reemplazar a los periodistas, esto viene a ocupar el lugar de los seres humanos. Por todo lo que yo estoy viendo de Walter, el trabajo del humano sigue adelante como si nada. Lo que hay acá es distintas versiones de ese trabajo que un periodista produce o que un generador de contenidos produce. Bueno, es una pregunta muy profunda sobre el rol del periodismo y los textos, ¿no? Yo dividiría la tarea de la información en dos partes en este caso. Pero hay una parte que es la producción de la información, la obtención de la información, ¿no? Que es evidentemente una tarea en muchos casos humana, porque interviene, por ejemplo, la entrevista, interviene el alcanzar una fuente que no estaba disponible, comprenderla e incluirla en un texto. Eso sería una tarea, a mí me parece, irreemplazable. Se sucederá en muchos casos, en otros no. En otros casos los datos se producen espontáneamente. Podría ser, por ejemplo, los resultados y aspectos
materiales de un encuentro deportivo. La tarea de obtener información yo la sigo pensando como una tarea humana. Ahora, la tarea de narrar esa información en algunos casos es humana y en otros casos podría no ser humana. ¿Sí? Okay. Voy a dar un ejemplo. Para narrar de manera textual el pronóstico meteorológico del día de mañana, que está lleno de datos, porque va a haber viento, va a haber nube, va a haber sol, va a cambiar la temperatura, va a ser distinto en distintas regiones de la ciudad, etc. Son datos materiales. Narrarlo no necesariamente debería ser una tarea humana. Me parece que podríamos ahorrar muchos recursos y dedicarlos a cosas más difíciles para la tarea humana. Ahora hay narraciones, y justo que hablabas de encuentros deportivos, que parecen estar más allá de la información, ¿no? Hay una parte invisible que surge de los datos que no deberíamos dejarlo a una máquina, porque básicamente lo que estaría haciendo es fingir una sensación humana. Porque, por ejemplo, un encuentro deportivo cuyos resultados fueron X, 0-0, 3-3 o lo que fuera, los números pueden ser una cosa y la impresión del periodista deportivo especializado que conoce el temperamento de los jugadores, el desempeño, el técnico y cosas que son invisibles para los datos, sigue siendo una tarea sin ninguna duda humana. Y lo mismo pasa con la política. Uno puede analizar todos los términos, todos los números, todos los datos, todas las declaraciones de un político de manera textual, pero si carece del contexto de lo que había pasado horas antes, después, de lo que omitió, por ejemplo, que es un caso típico de la política, es decir, no es tan importante lo que dijo como lo que omitió. Y entonces el contexto es una barrera insalvable para la inteligencia artificial, y sobre todo el contexto humano, ¿no? Pues, creo que se ve bien en un encuentro deportivo, ¿no? Donde hay algo que no sabemos muy bien qué es, que está más allá de los datos, y contar esa historia es una tarea humana. Perfecto. Eso está claro, eso sigue en pie, eso sigue sucediendo. Ahora, también otras cosas que pasan, esto me lo comentaste me lo comentaste en privado y lo quiero recuperar ahora en público. También hay una tendencia muy humana de que cuando aparece alguna innovación tecnológica, buscamos adaptarla a lo que veníamos haciendo siempre, de la manera en que veníamos haciendo siempre. Me diste un ejemplo con la aparición del automóvil, por ejemplo. A lo que voy es, con herramientas como Walter u otras que pueden aparecer, otras que están, y otros usos que permite la inteligencia artificial generativa. En función de la generación, si querés, de contenidos deportivos, como para centrarlo en un tema en especial, ¿qué cosas podemos llegar a hacer que todavía no estamos haciendo y a lo mejor no sabemos aún, quienes trabajamos en esto, que podríamos empezar a hacerlas? Es una pregunta que no tengo una respuesta concreta. Se la podemos dar a ChatGPT. Se la podemos dar a ChatGPT. He hecho pruebas de eso, de hacerle preguntas similares a ChatGPT. No se demostró muy creativo en sus análisis y propuestas. Yo creo que la principal propuesta es tratar de hacer cosas distintas de las que venimos haciendo. ¿Qué cosas? Preguntarse uno mismo, no solamente cómo puedo automatizar y resolver lo que ya estoy haciendo, sino qué cosas puedo ver, comprender, contar de formas que antes no podía. Yo creo que uno de los ejemplos de Walter, que es la extracción de datos, es un buen ejemplo, ¿no? O sea, extraer los datos estaban ahí. O sea, basta leer una nota sobre jubilaciones, alquileres, aumentos, lo que fuera, los números están disponibles. Pero cuando uno reordena los números, aparece información que antes o no estaba o era muy difícil de ver. Y doy un ejemplo, hace poco una nota dedicada a los precios de los alquileres, como la versión de Walter hace un análisis, clasifica los números, pero también tiene en el subprompt el comando para ordenar por precio o por alfabéticamente. Bueno, todos los datos estaban, pero cuando uno se ordena de mayor a menor cambia, y cuando uno los ordena alfabéticamente también cambia. Entonces, creo que hay mucho para repensar qué podríamos hacer que no estamos haciendo y qué podemos ver que no estamos viendo. Y en la interacción, en ese propósito, empiezan a aparecer cosas que eran invisibles, que me parece la mayor revelación que puede traer inteligencia artificial, y no solo la inteligencia artificial. Hace unos días
un chico, digo un chico porque en la noticia decía que tenían 18 años, hizo algo bastante elemental, que fue reordenar los tweets del presidente Milei, clasificarlos, ¿no? Según los horarios que hace, que tuitea, cuántas veces, a quién tuitea, a quién retuitea, a quién le pone like, cosas, datos. La verdad que trajo una radiografía. Esos datos estaban, lo podía ver cualquiera, pero lo hizo alguien, y trajo una información nueva muy relevante, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que una persona haga 10 tweets a que haga 100, no es lo mismo que tuitee a las 6 de la tarde que tuitee a las 3 de la mañana. Nos trae información sobre esa persona, más allá de otros muchos análisis que podría haber. Entonces, me parece que la primera gran cosa que deberíamos hacer con la tecnología es tratar de no hacer lo mismo que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Y tratar de ir más lejos e ir a otros lugares. Totalmente. Ahora, te voy a hacer una pregunta más difícil todavía, que es, ¿y por qué estamos haciendo todo esto? ¿Lo estamos haciendo porque se puede, porque la tecnología lo permite, porque viene a solucionar algo, porque estamos haciendo algo mal, por la famosa economía de la atención? ¿Por qué estamos haciendo esto? Cada tecnología que ingresa en nuestro sistema modifica todo lo anterior, ¿no? Podemos ir a las tecnologías más primitivas de impresión, por ejemplo, ¿no? Si uno conoce cómo se producía un diario textual en el principio del siglo XX con sistemas tipográficos, plomo, tipeando en un linotipo que caían los caracteres, etc. Eso producía limitaciones muy grandes, ¿no? De producción y mecanismos también de escritura que simplificaban esa construcción. De ahí vienen los famosos clichés, ¿no? O sea, las frases que se repetían, entonces ya estaban prearmadas. Entonces, cuando interrumpe esa producción, irrumpe el offset, que es otro sistema de impresión, altera por completo, empezamos a poder escribir de otra forma, en otras extensiones, en otros formatos, y la prensa se vuelve mucho más expresiva de lo que era antes. Empieza a tener instrumentos fotográficos que antes disponía de manera precaria, y así es una escalada que la web produjo también enormes cambios, menores de las expectativas que por lo menos yo tenía al principio, pero nada es comparable con esto. Nada es comparable con la inteligencia artificial generativa, porque produce no solamente una alteración en la producción y la distribución, sino la comprensión de lo que estamos haciendo. O sea, podemos comprender cosas que no comprendíamos, lo que no comprendíamos tan fácilmente. Podemos interactuar, podemos hablar con las noticias, cosa que no pudimos hacer hasta ahora. Las noticias se pueden... Hablo de las noticias porque estamos hablando del campo de noticias, ¿no? Pero podemos hablar de la información en general. Deberíamos entenderlo casi a nivel mágico, que algo en el mundo puede entender el lenguaje natural, que pueda comprender incluso el lenguaje vulgar, coloquial, entender qué es lo que estamos diciendo y darnos una respuesta adecuada, ¿no? Y que eso esté a minutos de ingresar en el mundo de las noticias, va a producir un cambio descomunal. Y yendo casi al final de tu pregunta, lo estamos haciendo porque podemos hacerlo, y antes no podíamos hacerlo. Antes no podíamos ni pensarlo. Yo recuerdo como parte del equipo de Clarín, cuando Clarín era sponsor del grupo del MIT, que íbamos una vez por año y había presentaciones, algunas muy espectaculares, algunas que aún hoy siguen siendo muy espectaculares. Jamás alguien habló de una solución sobre las noticias como la que estamos hablando ahora. Y parte de los que estaban en el MIT eran Marvin Minsky, que es el padre de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, estamos viendo cosas cercanas a lo mágico, en muchos aspectos. Entonces, esto que se abrió es una varita mágica que todavía no aprendimos a usar, y vamos a hacer cosas porque podemos hacerlas, y antes no podíamos, ¿eh? Vamos a hacer cosas nuevas, cosas que nunca existieron. Ok, entonces el tema no es solamente como suele haber una conversación, no la desmerezco, pero constante, que es hacemos esto porque, bueno, ahora la gente no tiene tiempo para leer, cosa que puede ser real, pero parece que la gente nunca tuvo tiempo para leer, o nunca tuvo tiempo para leer todo lo que había para leer, pero
lo de la inteligencia artificial generativa no responde solamente a cómo los medios o los que generan información pelean esa batalla contra el tiempo de las personas. En algún aspecto, Walter está tratando de contribuir a facilitar el acceso a la información con los sumarios reducidos, que se parecen a como nosotros, al tiempo que nosotros podemos dedicarle a la lectura de noticias, ¿no? Voy a dar un ejemplo. La portada de Clarín tiene aproximadamente 73 notas publicadas cada día, sin contar las notas dedicadas a video. Solo leer los títulos, todos los 73 títulos, son aproximadamente 6 minutos de lectura, ¿no? Cuando digo 6 minutos de lectura, estoy hablando de un tiempo promedio mundial de lectura silenciosa. Si lo hicieras en voz alta, sería mucho más tiempo. Leer esas 73 notas implica más o menos 7 horas de lectura. Depende, hay días que son notas más cortas y hay días que son notas más largas. Pero leer los resúmenes implica aproximadamente 35 minutos de lectura. Entonces, creo que la inteligencia artificial nos puede permitir abordar la información como no podíamos hacerlo antes, y si nosotros le atribuimos valor a la información, yo se la atribuyo, es una recompensa muy importante la que estamos desarrollando, que es puedo darte acceso a algo que no tenías ni siquiera el tiempo para ingresar, ¿no? Entonces, estamos en el borde, pienso yo, haciendo como futurismo, de un nuevo tipo de lector y de nuevos tipos de medios que van a parecerse más lo que producen, lo que consumen, que lo que está sucediendo hoy. Hoy los medios de noticias producen información por toneladas, realmente por toneladas, y nosotros consumimos información por gramos. Entonces, creo que se va a enriquecer esa relación, porque vamos a poder consumir mejor mucho de lo que se produce. Estaba pensando en lo que eran las viejas ediciones dominicales de los diarios, ¿no? Siempre el New York Times como modelo, ¿no? La cantidad de suplementos, la revista. Lo que estoy pensando es que la industria de medios siempre produjo una cantidades ingentes de información que la gente no pudo consumir. Estamos todo el tiempo describiendo esta era como que estamos saturados de información. A ver, no hablo de los casos obvios de censura, donde en algún momento para que no se sepa algo había que prohibirlo, después se dijo que para que no se sepa algo hay que llenar de información a la gente. Es un poco el péndulo de siempre, pero a lo que voy es que no es totalmente nueva esta situación donde aparentemente hay un montón de cosas que nos interesan o que deberían interesarnos, pero no tenemos la capacidad de absorberlas. No, bueno, ese fue identificado originalmente, descrito, no sé si identificado por él, pero descrito por primera vez por Walter Lippmann, que decía que una de las fallas de la democracia que requiere de la prensa para funcionar es que la audiencia tiene 3 fallas, por llamarlo de alguna manera. Uno es la falta de motivación para interesarse por determinado tipo de información que generalmente requiere dedicación para ser comprendida. La otra es la falta de tiempo de la que hablábamos recién. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las noticias? 30 minutos, 40 minutos para leer cosas que requerirían horas de lectura. Y por último, la más difícil, que es la incapacidad, la limitación de una parte de la opinión pública para comprender temas complejos, ¿no? Es difícil sumergirse en alguno de los temas. Veamos ahora, por ejemplo, el escándalo de los seguros que involucran al expresidente Alberto Fernández. Bueno, hay que dedicar, hay muchos detalles técnicos, ¿no? Y esos detalles requieren a veces conocimientos previos para lograr entenderlos. Entonces, ese desacople existió siempre a lo largo de la historia del periodismo y la opinión pública. Creo que ahora es mucho peor, porque es cierto que antes había mucha información, pero comparada con la que se produce diariamente, en todos los órdenes, no solo por medios profesionales, sino por toda clase de creadores y toda clase de personas que distribuyen información, el caudal es inmanejable. Para los seres humanos no hay manera de que nosotros podamos comprender lo que está sucediendo en un nivel de detalle adecuado. Al otro día, solo elijamos un tema, el que estamos hablando
lateralmente la inteligencia artificial, solo seguir las noticias del día de inteligencia artificial es imposible. Y alguien decía que tratar de seguir los títulos de la inteligencia artificial era como tratar de tomar agua de una manguera de bomberos. O sea, la cantidad de cosas que suceden es gigantesca y no tenemos la capacidad de poder comprenderlas ni seguirlas a todas. Esto afecta a la industria de medios enormemente porque la disputa por la atención de la que hiciste mención se vuelve cada vez más difícil porque aparecen más fuentes, muchas veces mejores fuentes que las propias que el propio periodismo. El periodismo empieza a reservarse un rol que no es exactamente solo informar, sino, creo yo, es dar fe de algo. O sea, es la última barrera a veces decir, esto es verdad, esto existe, esto lo dijo alguien, esto es importante. Todavía creo que es un territorio que solo la prensa está recorriendo con autoridad. Totalmente de acuerdo. Hay algunos fenómenos que también que lo podemos poner del lado tecnológico y que con el paso del tiempo van cambiando. Si hubiéramos tenido esta conversación hace 10 años, probablemente estaríamos hablando sobre cómo los periodistas o los medios deberían generar contenidos para que circulen a través de Twitter, a través de Facebook, cómo luego adaptar todo eso a TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Como es un territorio que va cambiando todo el tiempo, lo que me gustaría preguntarte es ¿cómo entendés que está pasando ahora la relación de la generación de contenidos, perdón, de noticias, de todo eso a través de las redes sociales? ¿Qué son hoy las redes sociales? Bueno, me dediqué a mucho tiempo a trabajar en redes sociales dentro del periodismo y dentro de la política y creo que en este momento se encuentra un estado extraño, ¿no? Desde el punto de vista de las noticias, los medios decidieron utilizar las redes sociales solamente como mecanismos para atraer tráfico, perdiendo toda capacidad de producir una comunidad relevante, de producir conversaciones, de expandir sus producciones. Es bastante penoso, desde mi punto de vista, lo que sucedió entre los medios y las redes sociales, ¿no? Hay una oportunidad gigantesca que se perdió. Entiendo que se perdió por el modelo de negocio, que necesitan subsistir de manera a veces dramática, porque están en economías muy restringidas, pero más allá de eso, lo que sucedió y lo que sucede es voy a cuidar mis adjetivos, digamos, es no positivo. Okay. Y voy a dar un ejemplo nuevo, ¿no? Que es, que tiene unos meses nada más, que son las creaciones de los canales de WhatsApp disponibles para los medios de comunicación. Fueron un boom instantáneo, ¿no? O sea, todos tienen una gran cantidad de usuarios, pero yo lo que veo, salvo excepciones, que utilizan WhatsApp como si distribuyeran flyers debajo de la puerta, ¿no? Sí, pequeños títulos con pequeñas bajadas, con links, y encima títulos que muchas veces vienen encriptados como para no revelar la información, para que producir todo lo que conocemos, todos esos trucos para producir tráfico. Entonces, yo creo que ha sido todo ese conjunto muy negativo para los medios, para la relación entre la opinión pública y los medios, ¿no? Porque era la oportunidad de hablar de otra forma. Por ejemplo, me encanta lo que hace Ibai, ¿no? Que utiliza el audio y genera un efecto presencial de cercanía, de proximidad, ¿no? Y algo que no hacen los medios. Concretamente, ¿a qué te referís de Ibai? Cuando manda audios en su canal de WhatsApp, ¿no? Ok. O sea, el audio estamos acostumbrados a recibir audios de amigos, familias y colegas, y esa plataforma, cuando ingresa alguien, un periodista o alguien que no es de nuestro ámbito y nos habla, produce un efecto, otra vez vuelvo a la parte invisible. No es que me está dando más información, sino que la forma en que me llega la información me produce una emoción de cercanía, me produce, en el caso de Ibai, simpatía, gracia, que si fuera
textual. Ibai podría hacer lo mismo que hacen los medios, es poner un título, un link y venía a verme. Entonces, volviendo a esa relación, creo que se ha perdido una oportunidad y se ha perdido influencia también sobre eso. Y ese espacio ha sido ocupado por otros que producen información de valor directamente en las redes sociales, crearon comunidades, hay creadores extraordinarios de todas las categorías hay creadores extraordinarios que han desplazado en su relevancia a los medios de comunicación. Entonces el saldo para la prensa es muy malo en redes sociales. No lograron crear comunidades, obtuvieron un poco de tráfico, a veces cuando le cambiaron las reglas dejaron de conseguir tráfico porque nunca crearon comunidad. Si hubieran creado comunidad y hubieran cambiado las reglas como pasó, por ejemplo, en Facebook, no hubiera pasado nada, no hubieran perdido tráfico. Porque esa comunidad no dependía del algoritmo, dependía de la relación. Entonces, ha sido malo. Esa es mi conclusión, ¿no? Algo parecido veo en la política, que se convirtió en una plataforma, en plataformas tóxicas que desplazaron a cómo se utilizaba la prensa en la política. Entonces están todos los políticos mostrándose y contando y haciendo statements todo el tiempo y arrobándose entre ellos. Y nosotros los miramos si fueran animales del circo, ¿no? Pues son ajenos a nosotros. Cuando tuvieron la oportunidad real de hablarnos de verdad a nosotros. Yo tengo la sensación que a veces tanto la prensa como la política se posiciona por arriba de la opinión pública, como si fuera algo un poquito mejor, que son un poco más humanos y más inteligentes que nosotros. Y creo que los creadores, la diferencia es que se dieron cuenta de no, estamos en la misma línea, y en la medida que se mantiene esa idea de comunicación, se mejora. En la medida que nos alejamos, te mando un link, vení a verme a mi casa, nos alejamos, nos distanciamos y perdemos la posibilidad de crear comunidad. Toda esta explosión de creadores de contenidos, de streamers, particularmente, por suerte el podcast se escucha y ahora también se ve en distintos lugares de Latinoamérica, bueno, en España también, algo en Estados Unidos. Estamos localizados en Argentina, nosotros en Buenos Aires, y justo en este momento hay una explosión de lanzamientos de programación de plataformas de streaming, ¿no? Que sobre todo están demostrando que hay un cambio en el paradigma de consumo muy, muy fuerte, ¿no? En una época la televisión le compitió a los programas de la radio de la mañana, ¿no? Logró, por lo general la televisión históricamente prescindía de ese horario, empezaba fuerte al mediodía, las novelas para la señora que ya había cocinado en casa y se hacía fuerte a la noche hasta llegar al prime time y los programas de la noche. Después lograron armar programaciones homogéneas para convertirle a la radio. Ahora nos podemos meter en cualquier mañana en YouTube y vemos 4, 5, 6 canales de streaming en la Argentina que están disputando audiencia con los medios tradicionales. ¿Cómo estás viendo ese fenómeno? Bueno, es un fenómeno industrial, tecnológico. O sea, si volvamos otra vez a mirar el pasado para entender cómo funcionaba, la distribución de información de textual estaba condicionada por primero la capacidad de producir esa información, luego de producir materialmente la información, imprimirla y después distribuirla y después tener los circuitos específicos para venderla, ¿no? Eso era como un puente muy angosto que permitía decir quién hacía las cosas, ¿no? Lo mismo pasaba con las radios, con el manejo de las licencias, lo mismo con la televisión, con el manejo de la televisión por aire. Luego por el cable, que también, aún con un ancho de banda mucho mayor, seguía siendo restringido. Es decir, que había, hasta hace poco, aduanas que decían qué cosas se podían meter dentro de ese ámbito y qué no, ¿no? Pero okay. Los gerentes de programación, nos recordamos, los gerentes de programación de los 90, era una especie de emperador, porque un hombre manejaba la atención de uno de los 4 programas de canales de televisión, su poder era infinito. Es decir, ¿qué va a ver la gente a las 22 horas?
Sí, tenía categoría de eminencia, científico. Eminencia, sí. Era un cerebro que pensaba por todos nosotros y decía, bueno, a las 22 vamos a mostrar esto. Y así terminábamos viendo casi cualquier programa, porque estaba en ese horario. Lo que sucedió ahora es, esa aduana se rompió para siempre, es una noticia extraordinaria. Poco a poco, todas esas grandes mentes que había, que no lograban ser aceptados por distintas razones, por los programadores, distribuidores de contenido anteriores, de repente no tienen que dar cuenta, no tienen que presentar sus proyectos a alguien para que los aprueben, sino tienen que hacerlos y financiarlos y conseguir monetizarlos. Y lo que vemos es que lo han hecho de manera espectacular en distintos modelos, ¿no? Puede ser un youtuber que hace videos espectaculares, increíbles, y los monetiza de cualquier tema, puede ser de escalada, puede ser de reparar autos, o puede ser enseñar inglés, logran producir contenido relevante y lo mismo está pasando con el stream. Entonces, sí, yo no quiero escuchar lo que dice la radio X, que tiene el mismo modalidad de programación, de interrupción cada 30 minutos con el noticiero, etcétera. Quiero escuchar a este que habla de inteligencia artificial y medios. Y claro, puedo dedicar toda la mañana a escuchar eso. O sea, puedo escuchar la mañana, a la tarde, puedo ir en el auto escuchando entrevistas a desarrolladores, empresas, intelectuales, escritores, que hablan de cosas que no son lo que habitualmente los medios consideran que irán el contenido noticioso. Y eso tiene un efecto no solamente sobre el ecosistema de medios, sino tiene sobre el ecosistema mental de la opinión pública. Porque los medios pierden influencia, porque le dedicamos menos tiempo, porque estamos escuchando a aquellos que nos interesaba, estamos viendo un debate sobre no sé qué desempeño deportivo con un nivel de análisis que jamás existió. Y ese tiempo, esa atención se la sacamos a otros que no solo ha perdido un negocio, generalmente se habla de eso como pérdida de un negocio, ¿no? O sea, perdió la posibilidad de tener los suscriptores o tener más avisos impresos delante de esos ojos. No, esa es una parte. La otra parte es que es la más importante, van perdiendo la capacidad narrativa de crear las historias que nos dominan. Nosotros nos manejamos con historias y de repente las historias que nos llegan, que nos hacen entender el mundo, nos dan las creencias, las preferencias, ya no vienen de los medios, o no vienen solamente de los medios de comunicación. Y creo que eso es muy bueno, que exista un montón de voces compitiendo por alcanzar nuestra atención, porque el resultado, por lo menos voy a tomar una de las plataformas que es YouTube, demuestra que es darwiniano, o sea, en general triunfan los mejores. Triunfan los que hacen mejores videos, más esfuerzo, más ingenio, más información. Y lo ves en el nivel de detalle que tiene un creador, que muchas veces supera hasta el cine mismo, ¿no? Sí, en la calidad del tiempo que le ha dedicado a la imagen, al contenido, a la narración, a los ejemplos. Entonces, me parece que va subiendo en general la calidad de la producción de contenido y que a la larga eso debería ser bueno para todos nosotros. Bien. Para el final te quería plantear un tema que nos vuelve, en cierto modo nos devuelve hacia los medios tradicionales y que tiene que ver justamente con el deporte y que fue una situación que tuvo un par de años. Hace un par de años hubo una noticia de esas que impactan en la industria periodística, que fue que el New York Times había comprado un medio nativo digital que era de Athletic, que había llegado con un cambio de paradigma interesante, mucha fortaleza en seguir determinados equipos, en coberturas locales de deportes en Estados Unidos y también con su reflejo en Inglaterra como los dos mercados principales. El New York Times lo compró, lo potenció y llegó un día en el que el New York Times se dio cuenta que era seguramente más rentable, o incluso más directo todo, eliminar su propia sección de deportes y dejar que la sección de deportes sea directamente de Athletic, que es lo que pasa ahora. Encontrar el modelo de suscripción que más o menos le cerraba. De Athletic tenía originalmente una política muy cerrada,
O sea, pretendían que le pagues, pero vos no podías ver nada, no había ningún contenido de muestra, todo un sistema muy cerrado. Bueno, el New York Times conoce de suscripciones, cambió el sistema, es más accesible, más económico. La sola idea de que un medio como el New York Times elimine directamente una sección para que esa sección sea digamos, un medio asociado, ¿qué te hace pensar? Me hace pensar que expresa un poco lo que está sucediendo en nuestros consumos. Nosotros cada vez nos acercamos más a medios especializados en temas que nos interesan, ¿no? Si te interesa la tecnología, no vas a leer en un diario, no vas a ir a la sección de tecnología del diario El País para leer novedades sobre tecnología. Vas a leer The Verge u otros, ¿no? Vas a ir a una fuente muy vertical, muy profesional, con toda su energía dedicada a un tema, desarrollando conocimientos de fuentes, vínculos, siguiendo los temas con más profundidad. Me parece que este movimiento que hizo el New York Times con The Athletic, que es un medio superlativo, esto es importantísimo destacarlo, ¿no? No es que adquirió algo que ellos podían hacer, adquirieron algo que ellos no podían hacer. Y el desplazar su sección de deportes a esta marca, creo que es un gran movimiento, que incluso puede estar anticipando de cómo van a ser los medios en el futuro, que van a ser la adquisición de muchos buenísimos verticales y con menos valor así transversal que le hablamos a todos. Le hablamos a los que les interesa, que conocen este tema, que quieren saber más, que tienen conocimientos y que tienen otras fuentes por las cuales llegan a esa información, pero acá si logramos presentársela mejor, con mayor calidad. De Athletic es un ejemplo, ¿no? Bueno, mucho que publican está en todos lados, pero lo hacen mejor. Claro. Entonces, lo que pone en juego es la idea de los medios generalistas, que ha sido cuestionado y sigue siendo cuestionado, así que realmente hay lugar para un medio que te hable de todo un poco, no tan bien de los temas no especializados como lo hacen los especializados, o si vamos a este modelo del New York Times, donde Cooking es un mundo entero, donde el deporte en The Athletic es un mundo entero, e ir desarrollando como si fuera un gran aglutinador de superpublicaciones, ¿no? Perfecto. Porque les ofrece además algo que es su marca, que tiene un valor intangible inmedible, ¿no? O sea, todo lo que entra ahí adentro inmediatamente es como si se iluminara. Entonces pueden crear modelos de negocio que otros no pueden. No es que solamente compro de Athletic y funciona. Compra del New York Times, compra de Athletic y funciona. Claro. No siempre es replicable eso. Me parece que no. Sí, totalmente. Julián, bueno, empezamos con la inteligencia artificial generativa y volvimos a los medios tradicionales. Alguno va a pensar que todavía nos sentimos periodistas y que es por eso. Bueno, siempre puede ser un poco una nostalgia también ser periodista. Totalmente. Bueno, Julián, saludos a Walter, gracias por haber estado. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos, saludos a todos que estén viendo. Gracias a todos por haber estado y estén atentos a los próximos episodios de Big Data Sports. Hasta la próxima.